¿Qué tal, amigos? Les habla el profesor Jim Palomares del Instituto Tecnológico Gilda Liliana Vallivian Rosado y miembro de Innovatec Amauta. Hoy con el tema Introducción al Fuel Injection. Vamos a responder las preguntas de un cuestionario para obtener en claro lo que es el Fuel Injection. Con la primera pregunta: ¿en qué año y quiénes inventaron el Fuel Injection? En 1945, los alemanes inventaron el Fuel Injection o inyección electrónica e introdujeron el Galletronic. Siguiente pregunta: ¿qué significa OBD? Y mencione las características del OBD1 y OBD2. OBD significa en inglés On-Board Diagnostic y en español significa diagnóstico de a bordo. El OBD1 fue creado en 1983. No eran tan efectivos monitoreando y calibrando las emisiones. El OBD2 fue creado en 1996. Monitorea el catalizador y emisiones de los gases de escape. El OBD2 redujo la tolerancia del monóxido de carbono del 1% al 0.5% en los gases de escape. El OBD2 se puede encontrar por lo general en los pedales del chofer, en la consola central o debajo del asiento del copiloto. El OBD2 se puede diagnosticar también con el USB, el Bluetooth o el Wi-Fi. Siguiente pregunta: ¿en qué año salen las computadoras de tercera generación en los vehículos? ¿Y cuáles son sus características? En el año 2008 salen las computadoras de tercera generación y se conocen como la red CAN bus. La red CAN bus está integrada por las siguientes computadoras: la computadora de encendido, la computadora del freno ABS, la computadora de la caja automática. Siguiente pregunta: ¿en qué rango oscila el voltaje referencial y cuál es el voltaje referencial máximo? El rango en que oscila el voltaje referencial es entre 4.7 voltios y 5.2 voltios y el voltaje referencial máximo es de 5.33 voltios. Siguiente pregunta: ¿qué diferencia existe entre el escáner universal y el escáner no original? El escáner universal diagnostica las fallas en un 40%. El escáner original diagnostica las fallas en un 90%. ¿Qué diferencia existe entre los actuadores y los sensores? Mencione ejemplos. Los actuadores son dispositivos electromecánicos. Por ejemplo, tenemos los inyectores, la bomba de combustible, los solenoides, tenemos los relés, etc. Los sensores son los encargados de llevar la información a la computadora del funcionamiento del motor. Por ejemplo, tenemos el sensor ST, o también conocido como sensor de temperatura del refrigerante, el sensor O2S, o conocido también como sensor de oxígeno, el sensor TP
o conocido como posición del acelerador. Posición Mach, conocido como sensor de presión absoluta. El sensor MAF, conocido como presión de flujo de aire. El sensor IAT, conocido como el sensor de temperatura del aire de admisión, etcétera, etcétera. Siguiente pregunta. Señale las características que poseen los sensores de los cables eléctricos. Aquí tenemos el sensor de efecto Hall, que es del tipo de 3 cables. El sensor óptico, que recepta la luz. El sensor de reluctancia, que es del tipo de 2 cables. El sensor de efecto Hall y el sensor óptico por lo general trabajan con señales cuadradas o digitales. El sensor de inductancia trabaja con señales senoidales. Antes de terminar este cuestionario, quiero indicar que si no poseemos un osciloscopio o un escáner, también podemos detectar las fallas de los sensores con un multitester y 2 agujitas, uno en el positivo y otro en el negativo. También quiero señalar que en algunos sensores el voltaje y la resistencia en ohmio varía de acuerdo a la temperatura. Muchas gracias, será hasta el próximo tema.